Pero muchas gracias, Brian. 14 minutos, 14. Claudia, ¿qué le dice ese número? ¿Cómo está, Claudia? ¿Cómo Muy le bien, va? muy bien, muy bien. La voy a saludar primero y qué tanto. Eh, estábamos arrancando esta edición de día lunes 4 de diciembre de 2023 de Fuera de Contexto por la radio de la COPE. En la selección musical y puesta en el aire, el señor Brian Álvarez. Ahora sí la saludo formalmente. ¿Cómo le va, Claudia? ¿Qué pasó este fin de semana? De todo pasó, De todo ¿no? pasó, ¿no? El fin de semana. De todo. De De todo todo. De hubo. todo como en botica. Sí. Sí. Bueno, vamos a estar hablando un poco de todo. De lo que pasó este fin de semana, de lo que se viene esta De lo que se semana viene. corta. ¿Qué tiene que hacer el 10? Nada, por... Ah, está invitado a la Nada, asunción Claudia, qué de. sé yo. Está invitado a la asunción de Claudio Vidal. 3:30 de la tarde. Ahí cerca de mi horario casa, yo me atípico. puedo cruzar ahí Primero nomás. ya el horario es atípico, ¿viste? Sí. ¿Te recordás vos algún gobernador que haya asumido la No. tarde? Ninguno. No. Toda la mañana. 11, Todos a la 12, mañana, sí. ¿viste? Sí. Y bueno, Raro. será. Yo creo que tiene que ver con la gente, los petroleros que vienen del interior. Y porque algunos tienen que invitó- asumir, tienen que asumir allá, se me ocurre, ¿no? Tiro, Algunos sí. van a asumir antes, el 8, están hablando algunos. Claro, el intendentes, 9, el 9, y y después venirse para acá, para ¿Para Gallego, qué? para acompañarlo a Vidal. Sí, va a ser una cosa infernal eso, lleno de gente. Ahí cerca de su casa, Ahí a la vuelta de mi casa. ofrezca lugar de estacionamiento, eso. No, no, Eso deja no, y si platitas, se van se a trata. meter porque es impresionante cómo se Trapito junta ahí, sí, sí, Sí. va a estar pero lleno, ¿Esa es lleno, la calle lleno. 1? En realidad es la calle Nahuel. Dice calle 1, 1000 y Dice tanto calle dice 1, la sí, 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 invitación, sí. ¿no? Pero históricamente se llamaba la calle Nahuel. Hay 1, como en el medio un montoncito de tierra, no podemos calificarlo como un bulevar, un montoncito de tierra, y del otro lado está la calle 1, pero se puede considerar como calle 1 eso. 1 y 1050 o Sí. 1095. Hay unos carteles que si uno ve de los históricos de ahí, dice calle Nahuel, número tanto, pero bueno, llamémoslo 1. Bueno, busca la 1 y Está llegás, en realidad está ¿viste? del otro lado, digamos que enfrente empezaba lo que es el barrio San Benito. Eso no es barrio San Benito, es Claro, enfrente. es para este lado, Es para este lado, es el barrio Arrabales. por ahí donde vive usted, el Claro. country, en el country. El yo vivo un poquito ahí como a la esquinita, soy Altos de la Tosquera, es Altos de la la cuadra mía, y la Mirá del lado Altos de la Tosquera. Lo nombramos, bautizaste? así lo bautizamos con uno de los primeros vecinos, Ah, nos reíamos y decíamos, Mandale a Alto de la Tosquera un cartel un día. que porque tanto- otro vecino decía, hay que ponerle un nombre al barrio, y con este nos miramos y dijimos Altos de la Tosquera, dijimos, porque tenemos la cantera enfrente. Y bueno, está bien. Buen nombre, lindo. me Claro, gusta. Altos de la Tosquera, está bueno. Queda así como, qué categoría que tiene, ¿o no? Altos de la Tosquera está muy bueno. Está Vamos, muy bueno, Petroca, Alto de la vamos, Tosquera. Petroca. No, ¿sabes cómo nos revaloriza acá el señor Claudio Vidal? Estamos agradecidos porque nos valorizó un montón lo que es el lugar. Tenemos Claro. ahí un súper ahí nomás. Ahora tenemos este súper polideportivo que yo no te puedo explicar el tamaño del Tiene polideportivo. doble No, planta, es, hablaba con Julián el es otro una día. cosa que no se puede creer, pero Me dice Julián que en terrible. la segunda planta hay una pista para hacer atletismo. De 300, No 280, lo 300 dudo, metros. no lo dudo. 250 metros. Ahora yo igual Y sigo bajo buscándole techo. yo sigo buscándole la salida de emergencia, chicos, pero no sé. Siempre digo. tirando malandro, ¿viste? No quiero puede, ser, no quiero ser, puede, perdón, discúlpeme. No puede. Es que tiene tanta seguridad que no hace falta. Ah, puede ser, puede ser. Ponele, ¿cómo está? Che, Puede bueno, ser, puede ser. bueno, Pero 3:30 de la tarde me gigante. está invitando a que 3:30 yo de la vaya. tarde, sí, después si se aburre ahí, si logra voy a la salir, mierda, me voy a mi casa, te vas a ¿viste? tomar unos mates a mi casa. Me voy a tu casa, los espiamos desde ahí van saliendo, vamos, metemos dos notas y nos vamos. Claro, qué sé yo. claro, sí, También sí, podría ser. está bueno. O hacer de búnker tu 3:30 casa vamos a para estar ir trabajando nosotros acá. ¿Domingo? Ah, es domingo, tenés razón. Claudia. Ay, ¿Quién es? perdón, ¿Dónde está perdón. Claudia No, el pero domingo? estoy perdida yo. Claro. Y el 9 asumen El resto de las municipales. intendencias y demás, ¿no? intendentes, ¿Asume asume, Grasso el 9? sí, Seguro va a ir para allá. reasume. Bueno, reasume, le da continuidad a Le su da mandato. continuidad a su mandato, le toma juramento a los concejales, Sí. y ya algún está. mensajito habrá, alguna cosa Y ahí. va a ser seguramente un discurso de Austeridad. de su segunda gestión. Segunda gestión. Eh,
Che, ¿qué te iba a decir? Y Me después, acuerdo ¿vos yo, creés que va al acto de Asunción de Vidal? Graso no, ¿por qué iría? Yo no iría si fuera Graso. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ir si él no es Y bueno, pues si está invitado, Y bueno, estamos todos con la invitados, los formalidad de santacruceños estamos estilo, invitados y no vamos a ir todos. vos ¿Qué vas va a a ir ahí tener a que le Bueno, con la griten? formalidad de estilo, ¿por qué no puede ir? Bueno, yo no iría. Yo Yo iría, si no fuera sé. Graso no iría. Yo iría. ¿Para qué iría? Sí, si me invitan, voy. Bueno, sí, pero te van a chiflar, te Por van a... una ¿para qué? cuestión de protocolo, debería ir el jefe comunal. Digo yo, el No. presidente del Consejo ¿Y, Deliberante debería ir. ¿Y él va a ir a la de Graso, a la Asunción de Graso? No sé si va a ir, Ah, pero bueno. como se juntó con Luxen, digo, Ah, bueno, algo tiene vete que... las caras que tenían los tres, la estaban pasando Más bomba. felices, felices los cuatro era, ¿no? Más o menos. Sí, No, bueno, qué sé yo. el cuarto era el que estaba sacando la foto. Por eso, felices los cuatro. Una cara Oh, tenían los tres. Una felicidad. Pobre el fotógrafo, pobre el que sacó la foto, porque para Luego agarrarlo. sacó la foto y se fue a la mierda Y- enseguida. y Perdón, salió- se fue rápido. Dice, ay, Antes se que- fue contracturado el que Sí. sacó la foto. Le mando un saludo al amigo Javier Cebeso, lo encontré ayer Ah, en el súper. Ya había superado el trance, dice. Ya me preparé, me estoy preparando para el campeonato que viene. Sigo siendo el Colón, no sé qué. Así que le mando un gran abrazo, lo vi allá. Le mandó saludos a ustedes. Dijo, un día voy a ir, a comer en algún No, no, budín no. o algo. voy a ir a hacer un programa con ustedes dos. Ay, buenísimo. Pero dice, no sé, porque ustedes son muy de Somos más muy buenos. maleducados. No somos más Hablamos buenos mal. nosotros. Sí, no. Nada, mentira. Sí, no sí, dijo nos eso. va a venir a Dijo que- marcar, dijo nos va a que venir a quería- marcar el camino. Dijo que quería venir a Está bien, está compartir un bloque por lo menos. Yo digo, bueno, te invito cuando quieras, Javi. A marcarnos el camino. Ahí va, ahí va. Así que Pero bueno, nada, yo le digo, bueno. Sí, está bueno, dice, está bueno el programa. Dice que lo escucha todos los días. Así que le mando un gran saludo. qué bueno. Ahí me lo encontré en el súper, andamos. De corrida de último momento, comprando algo para comer. Le mando saludo a usted también, que se salvaron del descenso. No haga cara, no se ría. No se ría la desgracia ajena, que estuvo cortando clavo usted como loco igual, ¿eh? No Con se la cara ría. llena de risa. Claro, con la cara llena de risa, como dice la mamá de Claudia. Así es. Porque también la procesión fue por dentro. No, me quedo a ver el partido. Yo, así, no dijiste nada. El otro día cuando yo te dije, ojo, no hables de más, ¿te acordás? Aprendí. Sufriste, aprendiste, ¿viste? Hay que quedarse callado. El que no se queda callado es Fernando, ¿viste? Siempre abre la boca antes de tiempo, abre la boca, apuesta, hace cosas, habla, lo gasta el otro y después se tiene que aguantar todas las cargadas. Hay que hablar después del partido. Siempre. Siempre. Ahora sí puedes festejar. Mirá la cara que tenés, de Un felicidad. saludo para la gente de primera. Ahí va. Basta con la B, te mandó Javi, ¿no? A vos también esta mañana, un audio. Así que bueno, basta con eso, Brian. No sé qué disfruta de usted, estaba también pariendo ahí, lo salvó Carlitos Tevez. Ahora disfruta. Es verdad, es verdad. Bueno, te cuento los datos del tiempo. Dale, a esta hora de la tarde, 18:08 en la capital de la provincia de Santa Cruz. Precipitaciones a la vista, la humedad 40%, presión 1005.8 hectopascales, viento del sudoeste a 40 kilómetros, la visibilidad 25 kilómetros, reducida por precipitaciones a la vista. La máxima prevista para este lunes 21 grados, dice el servicio meteorológico. Por la tarde nublado, por la noche ventoso, tal cual adelantó Nelly Wenchur en el pronóstico para toda esta semana con Cari Taverne esta mañana. Y hay como, está como un fresquete, está como... No un hace frío. no, es un ambiente pesado, pero hace medio como un fresquete cuando te entra esas ráfagas, ¿viste? Sí, Y está húmedo, Sí, así, no sí. está lindo, como, no No, está no está. como para andar, no es un buen día. no. Este es el primer mes que los jubilados ya no pagan el aporte solidario, Así es. ¿no? Pregunto. No sé si cobraron, porque viste que hubo Cobraron. problema con las liquidaciones, no pagaron los aumentos. No pagaron los aumentos, pero bueno, una de cal y una de arena, no iba a ser que la querés toda. O sea, Qué buena la nota de esta mañana, el último lunes del Licia, ¿la leíste? Está nuevo la de estoy día. leyendo. De la noche. Es de anoche, bueno, pero es el último lunes de Alicia hoy. ¿Cuánta razón tiene esa nota ahí? Está para leerla. Se portaron bien los muchachos de la redacción, igual estuvieron bien, tranquilos. Tranquilo. Estuvieran tranquilos, estuvieran Era tarde, porque si no, si me empezaba a acordar de más cosas, la nota era Tuki, para todavía seguía tomo uno, escribiendo, tomo dos. claro. No, aparte se ponía medio belicoso. Acá hay uno que se levanta espiritado, yo tengo esa teoría.
Hay uno que se levanta los sábados medio espiritual a la mañana y se pone así picante. Cuando empieza, hay notas de opinión. Digo, bueno, tal se levantó enojado, tal está con resaca, tal se peleó con tal. ¿Viste? Se nota la pluma. Buena nota, Juli. Sí, Quirós, buena nota. el lunes 4, el último lunes de... Sí, es verdad, el Ujú. último lunes. Hoy. Hoy es 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, patrona de los mineros, ¿sí? Así que le mandamos un saludo a todos los trabajadores de Socavón de Río Turbio que escuchan a la gente de Punta Loyola, a la gente de ICRT, a la gente que trabaja en Vanguardia, a la gente que trabaja en Cerro Moro, el Día del Trabajador Minero, ¿no? En general. Así que un saludo para todos ellos. Vaya preparando que va a pasar un minero para el primer corte, lo busca. Eduardo Guajardo. Vamos a escuchar ese. ¿Le gusta a usted o no le gusta Sí, ese sí, tema? pero eso lo vamos a escuchar en el segundo, Después- porque en el primero tenemos una efeméride. Ah, tenemos efeméride. Claro. Bueno, para el segundo, Guajardo. Sí. Y para el primero, no sé, ¿qué efemérides tenemos para el primero, Claudia? ¿Ya nos vamos a la Nos efeméride? vamos, sí, no son ni 14 y 24, ya Hace casi 14 años, un día como hoy, en el ¿Quién se 2009, iba? no se iba Ah, nadie. ¿quién Es una de- buena noticia. Ah, El músico, cantante y compositor de rock Luis Alberto Spinetta ofrece el histórico recital de más de 5 horas de duración ujú. ante 35.000 espectadores en el estadio de Vélez Sarsfield. Spinetta, ¿cuál le Luis gusta a usted? Alberto Spinetta. A mí varios me gustan, pero no soy así como fan de Spinetta. ¿No le Yo gusta? soy más de Charlie. Bueno, Yo soy fanática de Charlie García, pero Spinetta igual me gusta, perdón. Ya y tendría si no, que decir poné que me gustaba un mucho tema de Spinetta. Spinetta reversionado por Me gusta Catupecu mucho Machu, Spinetta, a mí me gusta Me mucho, gusta, pero por ahí, qué sé yo, soy a mí como la porque es muy parte... meloso seguir viviendo eh, sin tu amor, es Seguir interpretado viviendo por sin tu amor está Spinetta, bueno. pero por Catupecu es Eh, un poco más. sí, sí. Y después, Bueno. después tenés, bueno, de los clásicos esos que ya son, bueno, son re ¿No te bajón, acordás son como una ninguna? chile. No, no. Todas las hojas son del Sí, viento. sí, Esa es bueno, pero una. es hermosa esa Y después canción. la de Muchacho ojos Sí, de sí, papel. Bueno, esa me la escuchaba cuando también. yo era chiquitita, la encontré Claro. en un disco y me Era gustaba. Yo una decía, párvula y no, usted, yo me decía, claro, qué canción rara, pensaba yo. Sí. Este, era rara. Pero bueno, me gustaba. Raro nosotros que estamos sacándole cuero al No, pobre ¿cómo Spinetta. jamás Acá, se me nunca ocurriría, jamás, jamás se me cruzaría por la cabeza sacarle Ah. a tamaño artista Está bien. Hay muchos argentino temas. encima? Sí, Sí, no, sí, no, sí, muchos hay, sí, sí, muchísimos. sí, sí. Mirá, Ahí va, mira cómo está. Lindo, lindo. Vamos, vamos. Actualmente yo te conocí una noche como hoy. Un vestido eléctrico, mi Dios. Vos bailabas y decías, shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Luego te mudaste con tu seguidor a mi lujosa mansión. Hasta casi entro en tu marco. Shake it, shake it, shake it, baby. De nuestro amor tan solo me queda hoy un absurdo secador. Me fundiste hasta el veneno. Y yo lo que hago es llamar. Check it, check it, check it, check it.
Ahora detenemos el tiempo en un compacto de noticias al instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al instante. Resumen, para que no te pierdas de nada. ¿Quiénes son los 3 sandinistas argentinos desaparecidos en la cordillera? 3 sandinistas, entre ellos el intendente de una ciudad de La Pampa, se hallan desaparecidos en la cordillera de los Andes del lado chileno. Son Raúl Espir, intendente de la localidad pampeana de General San Martín, por Juntos por el Cambio, Sergio Berardo, escribano de esa misma procedencia, e Ignacio Javier Lucero, de Mendoza. El radical Luis Petri será ministro de Defensa. El anuncio fue realizado por la oficina del presidente Milei a través de las redes sociales. En el comunicado se destacó que con esta designación, la fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al gobierno de La Libertad Avanza. Medios españoles reclaman 550 millones de euros a Meta. Más de 80 diarios y portales acusan a la compañía dueña de Facebook e Instagram de haber incumplido de modo sistemático y masivo la normativa europea de protección de datos entre 2018 y 2023. Resumen, noticias al instante. La jueza Brevalla se aparta en la causa de las elecciones en Boca. La magistrada tomó la decisión este lunes, con lo cual, mediante un sorteo de rigor, deberá definirse qué juez será a cargo de las actuaciones referidas a los comicios que debían realizarse el pasado domingo. Antes de irse, Catopodis crea un programa para combatir la corrupción en la obra pública. El ministro de Obras Públicas desafió la decisión de paralizar los emprendimientos estatales que anunció el presidente electo y creó un programa para combatir la corrupción en el área que dejará en apenas 6 días. Lanzó el programa de participación y control ciudadano en la obra pública en el ámbito del ministerio, que estará bajo su conducción hasta el próximo domingo. Hacia fines de 2024 la inflación ya debería estar bajo control, dijo Tetaz. El diputado nacional de Evolución Radical consideró este domingo que el plazo de entre 18 y 24 meses que se puso el presidente electo, Javier Milei, para terminar con la inflación es una exageración. Opinó que para fines del año que viene esa dinámica ya tendría que estar bajo control. Resumen, noticias al instante. El FBI arrestó a un ex embajador de Estados Unidos en Argentina acusado de espiar para Cuba. El ex embajador de Estados Unidos en la Argentina, Manuel Rocha, fue detenido en la ciudad de Miami como acusado de oficiar como agente para Cuba. Rocha, de 73 años y que también fue embajador estadounidense en Bolivia, fue arrestado por el FBI el viernes por una denuncia penal y se espera que se hagan públicos más detalles sobre el caso en una comparecencia ante el tribunal esta semana. Grabois llamó a asumir responsabilidades por la situación socioeconómica del país. Considero que sería reparador para la sociedad en su conjunto pedir perdón por los niveles de pobreza e indigencia. Instó el presidente Alberto Fernández a disculparse ante los pobres que llegaron últimos y siguen últimos. Aerolíneas Argentinas cerrará el 2023 con ganancias por $32 millones. La empresa informó que proyecta cerrar su balance 2023 con dichas ganancias y habiendo ejecutado el 0% del presupuesto asignado para este año. Además, habría alcanzado el equilibrio fiscal que la empresa no tenía desde el año 2008. Casi 1.900.000 palestinos tuvieron que abandonar Gaza por la ofensiva israelí.
El 80% de los 2.300.000 palestinos que viven en Gaza tuvo que abandonar sus hogares. Las organizaciones humanitarias prevén que las cifras de damnificados sigan subiendo en los próximos días. Hasta aquí el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Muchas gracias, Brian. 14:34 minutos y hubo cachengue en Casa de Gobierno. Hoy vos te vas a preguntar qué pasaba. ¿Viste gente cuando pasaste por ahí? Por Alcorta del Comodoro Rivadavia. Era la gente de ATE y la gente de escuelas privadas que estaban efectuando un reclamo en Casa de Gobierno porque se acreditaron los sueldos del pasado viernes, hace 3 días atrás. Y no cobraron lo que tenían que cobrar los muchachos, estaban haciendo un reclamo. Pero no cobraron lo que tenían que cobrar, no pagaron lo que acordaron en paritaria en algunos casos, en otros casos pagaron de menos, en otros casos los jubilados no cobraron lo que se había acordado, los aumentos acordados, le dejaron de descontar el aporte solidario por un lado, pero no cobraron los aumentos acordados, y en otros casos está en negociación paritaria. Mañana recordamos que comienzan las 48 horas de paro de ADOSAC y mañana ADOSAC y AMET están convocados a negociación. Claro. ¿Qué le van a ofrecer? Van a decir, no, usted tiene la cláusula gatillo. Eso le van a decir. Si quieren, apostamos. No le van a dar nada. Por lo pronto, eso, y hubo obviamente manifestación de los trabajadores que están reclamando lo que les corresponde. Karina Taberna estuvo allí, así que lo vamos a compartir el audio del móvil que hizo esta mañana en las puertas de Casa de Gobierno. Amigos de Nuevo Día, ¿cómo les va? Bienvenidos. Una nueva transmisión. Estamos invitados, convocados a un acto aquí en Casa de Gobierno, en el Salón Blanco, donde se está realizando el acto, pero también nos encontramos con un reclamo de la Asociación de Trabajadores del Estado, así que vamos a conocer en palabra de, bueno, los responsables del sindicato, qué es lo que pasa, cuál es el cuadro de situación. Se lo preguntamos a Gustavo Saldivia y también a José Navarro. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Karina. Bueno, un saludo para vos, para toda la audiencia. Estamos acá, nos encontramos en Casa de Gobierno. En este momento hay un acto, nos cerraron la puerta, como pueden observar. Llenaron de policía, hemos venido a que alguien nos dé una respuesta con respecto a nuestros compañeros, compañeras que son de gestión privada, que no han recibido ningún tipo de aumento, no han recibido el escalafón, sin embargo no lo quieren reconocer como trabajadores del Estado, pero sí lo han reconocido con el código de pertenencia, en el cual después se iba a ver licuado en lo que tiene que ver con el escalafón salarial y la carrera administrativa. No le dieron esa posibilidad, nadie nos da respuesta. Escuchamos los aplausos por parte del gobierno, sin importarle sinceramente la gente y sobre todo nuestros compañeros que hoy en día no llegan a fin de mes. Ellos están incluidos dentro de la carrera administrativa de la Administración Central que se firmó recientemente. Sí, obvio que sí. Nuestros compañeros, es una lucha muy larga. ¿Sí? Hace años ya que nuestros compañeros estamos pidiendo que sean reconocidos como trabajadores del Estado porque obviamente están siendo subvencionados a través del Estado. Los compañeros hacen el mismo rol que un auxiliar de la educación dentro de un colegio, dentro de una escuela. ¿Sí? El gobierno debe reconocerlo y no solamente hoy no lo está reconociendo, sino que lo está dejando sin el aumento salarial que corresponde. Así que nada, ahí ahora le paso la palabra a José, pero desde acá no nos vamos sin una respuesta favorable. José, nos decías recién, antes de comenzar la nota, que estaban al tanto de esta situación las autoridades, por supuesto, y ni hablar los paritarios que participan de la mesa de negociación. De irregularidad de compañeros de gestión privada, que son colegios subsidiados por el Estado provincial. Aquí, por ejemplo, el sueldo sale del Estado. Mágicamente ahora los dejaron afuera del aumento. O sea, estos compañeros, llegando a fin de año, con la situación social que estamos atravesando crítica, Cecilia Velázquez, que es una inepta, los dejó afuera sin aumento salarial a estos compañeros. Y tanto Cecilia Velázquez, Claudia Martínez y los paritarios del gobierno provincial estaban al tanto de la situación. Nosotros todos estos años hemos venido planteando la problemática de estos compañeros, que le den una solución.
ellos decían que eran privados. Si son privados, ¿a dónde discuten? ¿A dónde discuten condiciones laborales? ¿A dónde discuten su pase a planta permanente? ¿A dónde discuten su aumento de sueldo? Si es que no son estatales. Nosotros decimos que son compañeros trabajadores estatales, porque tienen los descuentos de ley de la provincia de Santa Cruz. El sueldo se lo paga la provincia de Santa Cruz, sale del Estado provincial. Entonces son trabajadores del Estado. No nos vamos a cansar de repetirlo. Nos vamos a quedar en casa de gobierno hasta que alguien políticamente responsable nos dé una respuesta de cuándo estos compañeros mínimamente van a cobrar el aumento salarial. Porque este gobierno que está 3 días de irse, tuvo 2 gestiones y no pudo o no quiso solucionar. Ustedes nos decían que estaban claramente, como lo contabas recién, los funcionarios al tanto de esta situación, por eso ustedes confiaban que el día que se abone el salario a los trabajadores, que ellos iban a percibir lo que les corresponde. Absolutamente, todos estos años, en cada reunión, en cada paritaria, nosotros le hicimos saber, hicimos el reclamo desde antes, que estos compañeros eran trabajadores estatales, que por favor regularicen, normalicen esa situación, que son trabajadores del Estado. Siempre tomaron, nunca dieron una respuesta. Vuelvo a repetir, Cecilia Velázquez, Claudia Martínez, el ministro de Trabajo que tenía que velar por la integridad, por las condiciones laborales de los compañeros. ¿Qué hizo el ministro de Trabajo? Nada, no hizo nada. Entonces ahora, 3 días de irse, nosotros ATE le decimos que nos vamos a quedar acá hasta que alguien políticamente responsable le dé una respuesta a esta gente. Son trabajadores que se desempeñan en establecimientos educativos subvencionados por el gobierno provincial. Exactamente, por el Estado provincial. El Consejo Provincial de Educación liquida los sueldos. Vuelvo a repetir, tienen los descuentos de la obra social y de la jubilación. O sea, se jubilan como trabajadores provinciales. O sea, es una locura lo que están haciendo. Los están desconociendo. Y encima lo están desconociendo llegando a fin de año. Y no le dieron el aumento de sueldo. La verdad que es muy bajo lo que hicieron, muy bajo y de baja calaña. Así que pedimos encarecidamente a la señora gobernadora que tome cartas en el asunto y que le pueda dar una respuesta a estos compañeros hoy, en el día de hoy, para que antes de irse esta gestión, estos compañeros tengan esa respuesta. Bien, ¿cuántas personas, cuántos trabajadores aproximadamente estarán en esta situación en toda la provincia de Santa Cruz? Nosotros un número, si bien tal vez sea importante, serán 200, 300 personas, creemos, porque hay escuelas privadas en todas las localidades, claro, en Puerto Deseado, en Río Turbio, en Santa Cruz y acá en Río Gallegos son varias, pero no impacta en el número financiero de la provincia. No va a impactar en el número financiero de la provincia y sí le va a dar la posibilidad a los compañeros de poder pasar unas pintas como corresponde. Son salarios, son trabajadores que percibían, digamos, salarios bajos, ¿no? Que estaban de la Administración Central. Claro. Que ahora reivindicamos a la Administración Central y le dimos el escalafón. Nosotros venimos a la Casa de Gobierno confiados, festejamos acá en la Casa de Gobierno porque teníamos que eran los compañeros más postergados, pero lamentablemente discriminaron a estos compañeros. Lamentablemente. Ahora espera una respuesta. Ahora nosotros nos vamos a quedar acá en Casa de Gobierno hasta que alguien políticamente responsable nos dé una fecha cierta que tiene que ser hoy, lo más urgente posible, para solucionar este problema. Gracias, José, muy amable, gracias. Bueno, ahí hablábamos entonces con José Navarro de ATE, que nos estaba contando cuál es la situación aquí de los trabajadores de la educación que se desempeñan en establecimientos educativos de gestión privada y que no han recibido en sus saberes, que fueron abonados el día viernes pasado, el día 1 de diciembre, no recibieron el correspondiente aumento de sueldo que se había negociado, que incluía la carrera de la Administración Central con el nuevo escalafón. Lo que nos dicen es que se van a quedar aquí hasta que se dé respuesta al reclamo. Al interior, ahora vamos a ingresar, si es que podemos, del Salón Blanco de Casa de Gobierno, un acto que se está desarrollando en este momento tras la puerta marrón, que ustedes que nos siguen a través de las redes de Nuevo Día ven cerradas. Muchas gracias, Brian, a nuestra querida compañera Karina Taverne, contándonos el bardito que había con la gente de ATE de escuelas privadas. En Casa de Gobierno no se les pagó lo comprometido, el aumento que se había firmado en acta paritaria. Se van a quedar allí hasta tanto sean recibidos a 3 días, dijo José Navarro. Estaba bastante enojado, medio prendido fuego con el ministro Lalo Camino respecto de lo que pasaba. Dígame, Julián, levanta la mano, adelante. Dígame. ¿Dato de color? Sí.
Que capaz que no es tan de color, pero hace a esta situación. Sí. Cari ingresó después Al al acto. Salón Blanco. Sí. Trató de consultarla a la ministra secretaria general de la Gobernación, Claudia Martínez. Ujú. Y en el video se puede ver cómo la ministra va huyendo de Karina. No. Hasta que después, de hecho, le pide a alguien que se ponga, Sí, que que la flanquee, intercepte. Que la claro, intercepte, sí. que impida que Cari se acerque a ella. Después se saca fotos mientras Cari la está esperando y no termina dando ningún tipo de respuesta. O sea, no termina ni siquiera hablando con Karina. Así Porque- que esa es la seriedad con la que Sí, bueno, se retira. está bien plasmado. El último lunes de Alicia. No podía ser de otra manera. Ahí se vino corriendo Juli, nos vino a contar esa novedad. A la vuelta también había despelote, ¿o no? ¿Había reclamo también a la vuelta de Casa de Gobierno, Hay- en jefatura? En jefatura había también, Bueno, hubo también. un móvil de Karina que tiene que ver con lo que hablábamos el viernes, lo del Sí, juez, lo ¿te del acordás del juez, detenido lo por de- trata, el sí. quilombo con el Lo de con la el comisario, el tercera, video Ramón filtrado. Kipildor. El video filtrado. Tiene una denuncia del juez por Abuso de autoridad. abuso de autoridad. Hurto. Hurto, porque ni siquiera le habían Y amenazas. realizado un procedimiento, digamos, como para retener el teléfono con que uno de los suboficiales estaba filmando lo que estaba Sí. pasando. Después, tomaron ese teléfono, ¿sí? Le obligaron a darle la clave para desbloquearlo a ese agente de policía y después editaron el video que había allí. O sea, Claro. ni siquiera lo pasaron completo. Dicen que están metidos los muchachos camporistas. Y después el juez Vázquez pidió licencia y no está en la provincia. ¿Pidió licencia? ¿Sí? Todo eso junto pasó ese día. Un quilombo fue. O sea, por eso es que hay sospecha de que algo iba a pasar, ¿viste? Se apareció de golpe y demás. Todo eso se contó esta mañana acá en esta radio. ¿Será así como que el detenido es amigo de alguien poderoso? No sé, ¿eh? No sé si es amigo de alguien poderoso. Lo cierto es que el detenido estaba en su justo derecho de hacer el habeas corpus Claro, porque sí, estaba sí, mal sí. detenido en un Estaba lugar. mal detenido, El sí. lugar de detención no era el adecuado. Sí. Por eso él Tampoco es que reclamó. Kipildor dijo venga para acá, tampoco es que él que estaba ahí porque él Kipildor se lo quería. sacaron ahí, Se lo no, enchufaron se ve que ahí. no había lugar, o Claro. algo, lo metieron ahí. Kipildor dijo, Mándenlo a acá la no puede tercera. estar. Claro, mándenlo a la tercera Sí. Y aparece un juez federal. Está bien que tiene Por el habeas competencia en corpus, ese tipo claro. de delitos, pero raro en principio, todo raro, hay un manto de sospecha, un movimiento importante de autos frente a la comisaría tercera primero y luego frente a jefatura de policía, donde Sí. había un quilombo tremendo. Karina Sí. habló con la hermana del comisario Kipildor esta Sí. mañana y bueno, había un montón, dice, Son 4 mujeres y 3 sí, varones. 4 agentes de policía, Sí, claro, 4 siete mujeres agentes de policía en total. sí, y 3 varones. Una creo que es la segunda de la comisaría, que era una subcomisaria, me parece. Sí, que capaz que no creo que no estaba ahí en ese No, momento. no estaba, pero la ligaron todo. Claro, ¿viste? la ligaron todo. El Fue jefe así como guardia, el jefe efecto cuarto, dominó, sí. todos los 7 que Claro, estaban hay gente a que cargo, no Sí. estaba y la ligó igual. Quedó ahí pegada. Nosotros conocemos. Y ellos Nosotros conocemos ahí. están en calidad de... Hasta la casa del comisario conocemos. Mirá, con eso te digo todo. Sí, yo también, porque es la Sí. jurisdicción de yo ya te conté ya, Claro, de mi barrio, la tercera. claro. No, pues yo te digo, en serio que conocimos la casa del comisario. La casa adentro. Entramos De- a tomar mate. Ah, claro, La sí, casa sí. propia que está pegadita ahí a la comisaría tercera. Que ahora el garage de esa casa se convirtió en una unidad de ataque rápido bombero. Hay una Puma ahí adentro, una camioneta que tiene un tanque de agua para llegar rápido a algún lugar ahí en el barrio. Mirá vos, qué bárbaro, che. Bueno, cosas que pasan en esta vida. Bueno, lo cierto es que Kipildor está separado junto con los otros 5 agentes de policía que estaban presuntamente de guardia en esa noche, pues no estaban todos de guardia. Toda la cúpula de la tercera está sumariada y a la espera de una resolución judicial. Por su parte, ellos realizaron una presentación en el juzgado federal. Hicieron una denuncia penal también en la justicia local y en la federal, a raíz de todo esto que pasó en la comisaría. Y bueno, ahora habrá que esperar definiciones, supongo. Sí, abuso de autoridad, amenazas y hurto. Así es. Eso es. Eso es lo que denunciaron. Y Así bueno, que denuncia contra Cruzada, cruzada, claro. sí. Y interviene la misma jueza, Yáñez. Yáñez, de Caleta Olivia. Claro, sobre No, las no dos puede intervenir denuncias. ningún juez de acá, digamos, Y no. con otro. Porque se conocen los tipos. Y sí, Claro. Bueno, Marta Yáñez, la del submarino. La para del que te submarino. acuerdes. La del submarino, para que te acuerdes. Mami. No sé, porque Yáñez una vez, yo me acuerdo, estaba en otro medio trabajando, en medio papel.
escribí una nota sobre un quilombo que hubo en Caleta por droga y se enojó con el medio, se enojó conmigo, Un ¿Por qué? quilombo. porque habíamos tal vez, no sé cómo que interpretó la doctora Yáñez en ese momento, porque no quería, ella no brindaba declaración a la prensa, entonces escribimos en base a lo que se averiguó a través del medio. Y claro, y no eran todos los datos exactos de cómo había pasado la situación con ese caso y se enojó. Entonces ahí cruzamos lanza. Que ya ves, porque le decíamos, bueno, ponga un vocero, ponga al secretario a decir cómo fue el procedimiento, y usted no quiere hablar con los medios. ¿O te va a enojar? Te enoja con el cartero, siempre el cartero paga el pato, ¿viste? Ujú. Siempre. No, porque me sacaron de contexto. No, porque hicieron esto. No, porque está fuera de contexto. Está fuera de contexto. Bueno, pero contame cómo fue la historia, entonces si vos querés que yo cuente bien. Siempre el cartero tiene la culpa, Claudita. Así es. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, cuénteme algo más. Tenemos ¿Estás una leyendo? riogalleguense, no, tenemos una riogalleguense que va a integrar el gabinete de Javier Milei. ¿Qué quilombo que armó usted con el tema de la foto? Oiga, el otro día con ¿Por eso. qué? Porque yo no sabía ni quién era, no sabía de qué estaban hablando. Es la estaba única como foto. dormido. Voy a decir una cosa que hasta en las medios nacionales ponen que no hay ninguna foto circulando. La única foto publicada es la de Nuevo Día. Sí, Vamos a decir sí, cómo es. sí. Muy bien. Bueno, cuénteme, a ver, cuéntele a la audiencia, porque claro, nosotros estamos hablando como si todo el mundo estuviese enterado, Claudia. Es verdad, es verdad. Bueno, una profesional de Río Gallegos Ujú. de comunicación Ujú. va a ser parte del equipo de gobierno de Javier Milei. Ella va a estar a cargo de la Secretaría de Medios. Cri, cri. Va a estar a Uy, cargo no de la lo puedo Secretaría. creer. ¿Ah, sí? ¿Y qué palmarés tiene la Ella señora? llega, no, Sí. no, sí tiene mucho, ¿Palmarés tiene? sí, Ah, tiene sí. mucho currículum. Tiene. ver, cuénteme, a Y ver. además ella es de ¿Trabajó en confianza, alguna redacción? no, pero trabajó en la ¿Trabajó en agencia, una radio? no, ¿Que tuvo No gente sé. a cargo? Calculo sí, Bueno, tuvo gente a cargo. Sí, ¿Qué sí. hizo? Coaching, No, no. coaching, ¿qué joraca no, hizo? no sé, ella trabajaba, ella, bueno, fundó una agencia conjunto con su familia y con otros creativos, Ujú. y después se fue a estudiar afuera, Sí. estuvo trabajando en la agencia con Santiago Caputo, estuvo en varios lugares, no ¿Pero tengo, en no qué- tengo en para, qué a agencia? ver, para, Dígame. para, Si que tuvo tengo, redacción a tengo por cargo, acá. quiero saber yo. No, Sí. redacción no. Bueno, ¿y cómo se va a hacer cargo de los medios De los, entonces? y bueno, dice, Digo, pará. bueno, ponen a A ver, para que cualquiera. tengo acá, te digo, según los registros del Sí. ANSES, para entrar al ANSES, Sí, la claro. mujer trabajó en Green Consult, una consultora, Sí, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires trabajó, sí. en Berson, Con and Wolf, Argentina, en Parra, Cortijo y Asociados, y en Sueza Servicios Empresarios. Ninguna redacción. Ninguna Ninguna redacción. redacción. Y Es sigo yo. oriunda de Río Gallegos el apellido es Stetler, es Sí. conocida, conocemos a la familia, sí. conocemos a sus hermanas, Ayalén. a este, Yalén Ayalén, y sí. Lorelí. Sí. ¿Y cuál es la que está? Hay una que está en el IDU, no sé cuál es Hay que está otra en el IDU. Stetler en Sí, el IDU, Stetler sí, también sí. en el IDU, Sí. que es arquitecta, creo. Y bueno, ella trabaja en comunicación, Ayalén también creo que trabaja en algo que tiene que ver con la comunicación y demás. Así que bueno, y la única foto es la Bueno, y que vos formás publicamos parte, va a nosotros. ser la encargada de medios del gobierno nacional. Así es. Mirá vos qué bien. Sí, así es. Ya están definidos, dice, bueno. Y llegó de la mano de quién, de Patricia Bullrich. Digo, No, me no, imagino. no, ¿Ya no, trabajaba no, con no, los libertarios? no. Llegó de la mano de Santiago Caputo. Ah, Javier Milei le encomendó a Santiago Caputo la tarea de armar el equipo de comunicación y él decidió llamar a una mujer de su máxima confianza y a un histórico consultor político que lleva más de 20 años trabajando con dirigentes del peronismo. ¿quién? Casta, si que querés más casta, acá tenés. Sí, contame. Bueno, A se ver, a trata de ver. Belén Stetler, que va a Sí, ser la sí. secretaria de medios, y el que le va a seguir a ella va a ser Eduardo Roust, que El va a estar consultor, acá, el subsecretario del organismo. Y va a tener entre sus tareas el delicado asunto de la pauta oficial. Roust. Está bien. Guarde ese nombre en su memoria. Rose. Sí, Sí, pero es el secretario. no, sí, hay- subsecretario. Stetler hay que Stetler guardar en era, la claro. memoria, claro. Pero Stetler, viste que son de, pues, che, Belén, no, hablalo con Roust. Sí, bueno, pero Porque viste que así es.
Sí, pero porque si ser vos le específico. decís a Rose, me dijo Belén que hablé con vos, es distinto que Rose, soy Y yo, pero de el tal viejo cosa. truco eso. Claro. El viejo truco. Sí, No, bueno, no, pero sí. ver, yo le dije que te. Y no, viejo truco, eso, el peloteo, ping-pong, eso se lo tengo, pero de memoria, me lo paso. ¿Sabés Bueno, vos eso, no? ¿a O qué sea, no? olvidate, claro. Roth es pura experiencia y Stetler es pura ciencia. Epa, Aseguró a alguien que los conoce para sintetizar dos perfiles totalmente diferentes. ¿cómo los Entre venden? ellos ¿Cómo los venden de no bien? se conocían. Por estos días, las reuniones que mantienen son para resolver temas urgentes como la asunción presidencial y temas de fondo como el vínculo con los medios de comunicación y la organización del área y sus trabajadores. Ujú. Durante toda la campaña, Milei tuvo un vínculo complejo con la prensa. Ujú. Solo dio entrevistas en programas afines, repitió que su intención era recortar la pauta oficial, aseguró que iba a cerrar los medios públicos y la calificación de periodistas ensobrados se extendió entre sus dirigentes y seguidores. Sí. Ahora los nombres que circulan para la Secretaría de Medios podrían dar alguna señal de cómo será la relación del nuevo gobierno con los medios. Aunque Stetler, nuestra querida vecina riogalleguense, es una desconocida para el sector, Roth es un hombre con infinitas relaciones en el mundo político y mediático. Stetler, Belén, tiene 35 años y viene de trabajar en la consultora de Santiago Caputo, definido por Milei como el arquitecto de la victoria de la libertad avanza. Según los registros del ANSES, y bueno, y ahí dijimos que trabajó en Green Consult, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en Berson, Cohn and Wolf, Argentina, Sí. en Parra, Cortijo y Asociados, y en Sueza Servicios Empresarios. Ninguna redacción. Ninguna redacción. Ahí va. Pero no tiene por qué trabajar en una redacción. ¿Por qué no? Porque Tenés no que es- saber manejar equipo de trabajo. Y puede ¿Qué? manejar, ¿Ella sola y va a manejar la comunicación ella pública de un maneja país? equipos de trabajo. Sí, bueno, pero no es lo mismo, te digo. Me parece a mí, no sé. Ella será la máxima parece a autoridad mí. en el área. Incluso Sí. estará por encima de Manuel Adorni, Claro. del vocero. Claro. Por eso te digo, Eh, Clau, el hay que periodista, manejar a bueno, todos esos sí, viejos. ¿A sí. poco te crees que le van a hacer la vida fácil? Y lo que pasa es que ella es joven, es mujer y estos son todos como viejos carcamanes. Machirulos. Y sí, Ponele. vamos a decir como las cosas como son. Claro. Es verdad, es todo un desafío. Claro, por eso te digo, todo es un un desafío, desafío, es sí, verdad. pero no le van a hacer la vida fácil. Eso es lo que No, te quiero no, pero decir. sí, bueno, pero no importa, lo va a sortear. Lo Bueno, va a ahí va, sortear ahí porque va. nosotros estamos acostumbrados a sortear cualquier cosa, los riogalleguenses. Ahí va. Así que bueno, es más, me sentí riogalleguense, ¿viste? Bueno. Basta, bueno, por encima de Manuel Adorni, el periodista designado como vocero presidencial. Además de la pauta oficial, en la Secretaría funcionarán subsecretarías que manejarán la comunicación general del gobierno, incluidas las redes sociales. ¿Va a haber una subsecretaría para el manejo de las redes sociales? ¿No era que íbamos a eliminar complicado, toda- vamos- no vamos era a estar que se iban a complicado con la eliminar censura, vamos a todas estar las complicado con la cosas? persecución. Bueno, eso es una idea de Patricia Bullrich. Sí, bueno, pero ¿cómo no te puedes expresar libremente, che? Sí, ¿No hay estamos en gente que está, hay democracia? gente que está procesada, por el tema de Sí, sí, tuiteros, Ah, famosos. sí. Imagínate Gente un que está pobre seco como procesada, nosotros, que claro. escribe un par de Bueno. boludeces en X o en Instagram. Pero o a lo mí que lo que sea. me asombra es que se van a mantener las subsecretarías y ahí va a haber varias subsecretarías, una que maneje la pauta oficial y va a haber una subsecretaría que maneje las redes sociales. ¿No era que se iban a eliminar todas las cosas innecesarias? Es muy necesario, por ejemplo, es más necesario que algo de educación o de Sí, salud pública. sí. Es más necesario el manejo de redes. Sí. Una subsecretaría para manejar, no sé, tiro así como la inquietud. Dice, bueno, lo suyo es la comunicación científica, en el caso de Belén. Sí. Mira las tendencias, está atenta a la conversación pública, sabe qué gusta y qué no, no dice nada sin que haya datos que la respalden. Contaron fuentes cercanas a la libertad avanza. En cambio, Eduardo Roth es un hombre del sistema. Casta. Casta. Roth es todo lo contrario a Stetler. Trabajó 12 años como periodista y luego se ¿Ves? dedicó a la comunicación ¿Ves? política, donde llegó a trabajar con el actual presidente Alberto Fernández, cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. No hay quien no lo conozca en el Círculo Rojo. Más casta no se consiguió. Claro. De hecho, Caputo llegó a él a través de Guillermo Francos. Eduardo Roth trabajó durante 12 años como periodista y después se dedicó a la comunicación política. El primer trabajo importante en comunicación política de Roth fue con Carlos Rucauf. ¿Más casta querés? En 1999. ¿Rucauf, el de las zapatillas? Sí. Oh, En las que qué hijo derrotó de a puta. Graciela Fernández, Meijide, más casta. Trabajó junto a Claudio Ambrosini, el actual titular del ENACOM, en la campaña y luego continuaron con el dirigente peronista en la gestión. Más adelante llegó su tiempo en la jefatura de gabinete de la Nación de la mano de Alberto Fernández, puesto que dejó en agosto del 2008.
pocos días después de la 125, de la resolución famosa de Cristina, y Lustó, que ahora es radical. Bueno, más casta querés. ¿Querés Y más? que lo llevó a acompañar durante casi un año a Florencio Randazzo. En el 2009, Franco lo llamó a Roast y le propuso una vocería en el holding de Eduardo Urnequian. ¡Bingo! Bingo, dale, que va nomás. Pero por aquellos años se cruzó a Milei. Porque claro, Milei trabajaba para Claro, Urnequian. Ahí claro. haciendo lobby también, ¿no? O sea, bueno. En algunas oportunidades, ninguno de los dos se podría haber imaginado que se iban a cruzar más de 15 años después en la Casa Rosada. Así que bueno, Rose tiene su propia agencia, Rilke, que después la veremos en las certificaciones me Olvídate, cómo imagino. que no va a cobrar publicidad, pobre hombre. Sí, tal cual. Sí. Saldrán las certificaciones de los entes oficiales a través de Rilke, cuya cartera de clientes está conformada en su mayoría por dirigentes del peronismo. ¿Más casta querés? Su nombre también está muy asociado al sindicalista empresario de medios Víctor Santamaría. Según fuentes allegadas a los hombres, en la actualidad no los une un vínculo comercial, sino de una estrecha amistad casi familiar. Acá no existen los Sí, amigos, no, acá pero existen las olvidate. sociedades, pero bueno. Todo sociedad anónima va a ser Así que- Clavita. Así que bueno, vamos a ver cómo será la relación con los medios. Por lo pronto, hay que estar atento también con el tema de qué va a pasar con los medios públicos, si es que finalmente los va a privatizar o no los va a privatizar, o los va a reformular o qué. Bueno, veremos, dale. Vamos a ir a la pausa de las 3 de la tarde, tema musical, después venimos con más fuera de contexto en este lunes. No está lluvioso, dale. Reptando en los socavones, mezclando el día y la noche, qué extraña forma de vida, nacer otra vez cada día, nacer otra vez cada día. Oscuros rostros que miran su triste y breve rutina, que se hace llanto en recuerdos y canto se hace en el vino, y canto se hace en el vino. La viuda nos vio seguro pasear por todos los frentes, varones de cuño duro, heridos siempre de muerte, heridos siempre de muerte. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. La viuda los vio seguro pasear por todos los frentes, varones de cuño duro, heridos siempre de muerte, heridos siempre de muerte. ¿Qué habrá sido de esas vidas que se escaparon un día? ¿Qué habrán de pensar ahora que no sirvió su partida? Que no sirvió su partida. Que no es posible el lamento, que nos redime el dolor,
marchamos con nuestros muertos. Somos fruto de su amor, somos fruto de su amor. Si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. Si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. Fijaron el pago a cuenta de ganancias para hidrocarburíferas. La medida aplica a aquellas empresas con resultado impositivo de más de 600 millones de pesos y busca sostener el impulso redistributivo de la política fiscal. Alcanzará a las extractivistas de petróleo, extracción de gas natural y energía térmica. Lorenzetti pidió a Rosati que desplace a su vocero Robles por graves faltas éticas. La solicitud fue realizada en noviembre, pero fue paralizada en medio del proceso electoral y del juicio político impulsado a los miembros del máximo tribunal. La principal acusación es que mantuvo vínculos con personas y funcionarios vinculados a expedientes que se tramitaban en la Corte, entre ellos el ex ministro de Seguridad porteño, Mauricio D'Alessandro. Noticias al instante. Spotify prevé despedir al 17% de sus empleados a nivel global. Teniendo en cuenta la brecha entre nuestro estado de objetivos financieros y nuestros costos operativos actuales, decidí que una acción sustancial para corregir nuestros costos era la mejor opción para lograr nuestros objetivos, dice el texto escrito por su director ejecutivo, Daniel Ek. Gimnasia y Tiro venció por penales a Douglas Haig y ascendió a Primera Nacional. Gimnasia y Tiro de Salta venció este domingo en la definición con los tiros penales a Douglas Haig de Pergamino 3-1 tras igualar 1-1 al término del tiempo reglamentario. Se coronó campeón del torneo federal A de fútbol y ascendió a la Primera Nacional para la próxima temporada. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna de la capital de la provincia de La Rioja. Y durante los 90 minutos, Nicolás Johansen puso en ventaja a Douglas Haig, mientras que Jorge Ignacio Sanabria igualó para Gimnasia y Tiro, ambos de cabeza y en la primera etapa. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte.
Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Deluxe, estilo americano. Un restaurante temático de los años 1950 hasta 1990, con música rockabilly, rock and roll, disco y más. Nuestro menú es dedicado a la comida americana. Variedades de pizzas, hamburguesas, hot dogs, sándwiches, postres, hot cake de Oreo, chocolate, frutilla y banana, donuts, cinnamon y flan. Nos encontrás en Marcelino Álvarez 239 o escribinos al 2966 27 72 37. En Instagram y Facebook somos Deluxe, estilo americano. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 15 73. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda. Alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza.
Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Espacio publicitario. Primavera 2023. Gracias, Brian. 15 y 14 minutos. Continuamos en este Fuera de Contexto por la radio de la COPE en el 100.9 del dial. Y vamos a charlar con el actual vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, para hablar de lo que se viene. Se viene el cambio de autoridades en la provincia de Santa Cruz, quedan escasos días, lo hablábamos al principio del programa, Claudia. Y respecto a esta situación, quería aclarar algunas cuestiones que... Sobre algunas declaraciones que hizo el vicegobernador electo. Ahí está. Eugenio, buenas tardes. Claudia y Beto te saludan desde Radio Nuevo Día. ¿Cómo te va? Hola. Brian, ¿qué pasó? Hola. 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 Hola, Eugenio. No se escucha todavía. ¿Ahora? Bueno. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo Hola, estás? Eugenio, ¿cómo ¿Nos estás? escuchaste? Hola, hola. Sí, ¿nos escuchaste? ¿Nos escuchaste bien, Eugenio? Hola. Hola. A ver. Hola, Eugenio, ¿nos escuchás ahí? Hola. Eugenio, ¿estás por ahí? Bueno, se cortó, Brian. Ahí Está de vuelta. Vamos a intentar de vuelta porque retomar. estaba ahí, yo lo escuchaba bien. Espera. Ahí está. Ahí tiene. Bueno, no pudimos, tiene que ver con las declaraciones que hizo Fabián Leguizamón respecto de lo que va a ser el cambio de autoridad en el próximo... Él lo hace el día sábado, ¿no? Y el domingo es la asunción de Claudio Vidal. Ahí está intentando retomar la comunicación Brian, mientras tanto te explicamos un poquito de qué queríamos hablar. Sí, en las declaraciones que había hecho Fabián Leguizamón, él había explicado que a varios medios, entre ellos Nuevo Día, que él iba a asumir el día 9 de diciembre y que sería quien el 10 le tomaría juramento al gobernador Claudio Vidal al momento de asumir. Y había hecho como, deslizado como que había no había una buena transición, como que no había muy buena relación y que como que esto era... como que no le querían hacerlo asumir o entregar el mando o algo así. Bueno, respecto de esas declaraciones que hizo Leguizamón, Quiroga quiere también obviamente opinar y dar el punto de vista. Dar la explicación de por qué se realiza así, de esta manera, y quién le va a tomar juramento a Fabián Leguizamón y por qué Fabián Leguizamón va a ser quien le tome el juramento a Vidal. a Vidal. Ahí está. Eugenio, ¿estás por ahí? Se cortó la comunicación recién. Hola. Hola, hola. Hola, sí, perfectamente ahí te está, muy escuchamos bien. ahora. Claudia y Beto te saludan, Eugenio, ¿cómo estás? Hola. Bueno, estamos hoy. Hoy estamos bárbaros, ¿eh? Hola. Hola, ahora sí. Ahí te escuchamos perfectamente. ¿Vos nos escuchás? No hay caso. Ay, no te la hay puedo caso, creer. Brian. No hay... A ver, Hola. Hola. Hola, Eugenio, ¿estás por ahí? Hola. No hay caso. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Nos escuchás, Eugenio? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ahí está. Claudia Ay, Beto, al fin, bueno, vamos. Ahí está, ahora sí, ahora La sí. tercera es la vencida. Estábamos diciendo que hubo declaraciones del vicegobernador electo respecto de lo que va a ser la asunción de Claudio Vidal y vos querías, obviamente, dar tu punto de vista respecto de estas declaraciones. No se hicieron nuevas declaraciones. No, simplemente
el otro día cuando hablamos con algunos de tus colegas, Sí. nosotros, obviamente, como en toda transición, tiene que hacerse con los trámites de rigor, ¿no? Sí. Entre ellos está la asunción en la Cámara, ¿no? De los nuevos legisladores, nuevos diputados, del vicegobernador también, para que esa asamblea legislativa, digamos, esté constituida el día en que va a ser tomar juramento el nuevo gobernador, ¿no? Claro. El gobernador electo, que sería el día domingo. Entonces, conversando con algunos, me preguntaban si iba a estar. Digo, claro que voy a estar, inclusive voy a estar en la del día 9, pero yo no voy a estar a cargo Claro. del rol de vicegobernador. Ajá. Voy a estar a cargo de la gobernación, porque ya no estaría en la provincia la gobernadora. Ah. Claro. La gobernadora dice aquí, yo voy a estar en carácter de gobernadora, vicegobernadora a cargo de la gobernación, presenciando obviamente la jura Claro. de los nuevos diputados, del vicegobernador, y luego participaré también el domingo en la asunción del nuevo gobernador, ¿no? con donde él va a hacer la jura, ¿no? Frente a la Asamblea Legislativa, o sea, frente a todos los diputados, que necesitan la representación de su jura frente a todo el pueblo de Santa Cruz. Bien. ¿Y quién le toma juramento a Ale Isamón? Bueno, en tal caso es así. Se constituyen, primero se analizan todos los títulos de los certificados de los diputados electos. Eso va a ser en ese mismo acto. Tenemos previsto también que los mismos sean analizados por los diputados salientes, ¿no? Eso estamos viendo en estos momentos, si va a ser el día 8 o el mismo día de la mañana, ¿no? Que Sí. el nuevo vicegobernador dijo que lo iba a hacer en un salón grande, en la iglesia, que queda medio alejado, digamos, de la ciudad. Entonces, bueno, le deberá dar un tiempo de margen. Esa jura va a ser tomada por la vicepresidenta primera, que es Karina Nieto. Sí. Claro. Ella sí va a estar a cargo de la vicegobernación. Ella se va a encargar, digamos, de hacer jurar a todos los diputados y al vicegobernador también. Así que así sería este corrimiento, ¿no? O sea, yo estaría en carácter de gobernador el día sábado, el día que juran los diputados y el vicegobernador, y bueno, de igual manera, el domingo cuando asuma el nuevo gobernador, ya con los diputados habiendo tomado juramento el día anterior, ante ellos se va a jurar el gobernador. Como te decía Beto, tienen que estar constituida la Cámara, porque Claro. la Cámara, que son los representantes, ¿no? del pueblo de Santa Cruz, son quienes toman, digamos, presencia en ese acto. Perfecto. Y vos vas a estar presente ahí. Voy a estar presente Claro. en mi rol de gobernador Claro, a cargo. de titular del Ejecutivo, claro. Como Perfectamente. corresponde, porque por ahí he escuchado decir que no iba nadie, que estamos todos abandonados y estamos nada más contrario a la realidad, como corresponde y a los deberes institucionales, hasta el momento en que toman juramento las respectivas autoridades. Tiene que estar a cargo alguien de todo Claro. eso, en este caso, Alicia, ya digo 7, después así estaré yo. Sucede que en este momento de transición hay algunos cargos que ya van dando sus renuncias, van siendo aceptadas, y pero dicen, ¿qué va a pasar en estos 2 días, en donde hace 2 días, si no tenemos una autoridad que esté en alguna cartera, en algún lugar? Y bueno, digamos, eso pasa, pero no es que se deja todo abandonado, ni mucho menos. Y vuelvo a repetir, a diferencia de la nación, en donde hay un traspaso de mano, donde ven que el presidente saliente entrega al presidente nuevo, la banda, los bastones. En estos casos, no, porque se habla de la forma de jura, ¿verdad? De las nuevas autoridades. Pero está todo en nuestra constitución, nuestro reglamento, y todo eso obviamente respetado a pie de juntillas. Bien, o sea que no hay ninguna desprolijidad, sino que se están cumpliendo los pasos legales como indica la Constitución y las normas. Con la Constitución y el reglamento, pues el llamado a la preparatoria, bueno, la sesión especial que se tiene que realizar ese día del 10, en donde, digamos, se traslada a la Cámara, en este caso el gimnasio que estableció, el lugar que estableció el nuevo gobernador como el lugar de la jura, pero fíjense que se van a cumplir
todos los rigores de una reunión de Cámara de Diputados, donde van a estar los diputados, se inicia una sesión, se abre la sesión para que se proceda a la toma del juramento, se levanta la sesión, están los diputados presentes, más allá, digamos, de las personas que vamos a estar allí acompañando, ¿no? Pero es, digamos, la Cámara de Diputados que va a estar sesionando y tomando el juramento. Bien, la Cámara se va a constituir ahí en el Claro. gimnasio, en el polideportivo. Claro, de la misma manera que también se va a constituir en la iglesia donde Claro. el vicegobernador electo dijo que tenía que ser allí la juramos un lugar más grande porque, bueno, decidió que tenía que ser con público. Digamos, con todos los familiares, Claro. todo. Entonces, bueno, nuestra cámara no alberga tanta capacidad. En otra oportunidad se hizo en 2 tandas, bueno, se hizo en una sola. Pero digo, lo más importante de ello es que se inicia una sesión en donde están, digamos, las personas necesarias para que, digamos, se lleve adelante la sesión, como las autoridades legislativas, secretarios, prosecretarios, director de comisiones, el taquígrafo que va a estar tomando nota, ¿se entiende? Para que haya, ahí luego se te volca un día de sesión y todo lo correspondiente, que es, en definitiva, después lo que queda, cuando, ¿no?, en algún tiempo posterior se repasa qué pasó tal día, bueno, todo eso está allí establecido y escrito, ¿verdad? Bien, el diálogo con el La vicegobernador, transición, sí, justo le estaba por vicegobernador preguntar. electo, ¿Cómo? el diálogo con el vicegobernador electo, ¿está mejor, en mejores términos? ¿O más? Ya, a ver, son los términos formales, de mi parte, digamos, siempre hemos mantenido, ¿no?, el respeto por las instituciones, básicamente. De hecho, el día pasado, cuando estuvimos en entrega de los certificados del acto que hizo el Tribunal ¿no?, de Justicia, nos estuvimos conversando justamente de algunas cuestiones prácticas, pero que tienen que ver con estos temas que hacen a cualquier traspaso, pero que, digamos, todo otro comentario que se haga, me parece que además me parece que la provincia de Santa Cruz, la gente que vivimos en esta provincia, el pueblo, tiene problemas importantes o urgentes, o al menos está pendiente, bueno, de lo que viene a nivel nacional, ni hablar, de los problemas o de las cuestiones que, digamos, creo que ha votado y que tiene alguna expectativa para este gobierno que viene, que es importante. Entonces me parece ocuparse de esos temas que son, creo que trascendentales. Me parece que allí es donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo de nuestra parte hasta el último día. Seguiremos trabajando, seguiremos, digamos, con nuestras responsabilidades por sobre todas las cosas. Bueno, ahora es momento del nuevo gobierno, ahora es momento de las nuevas autoridades electas. Es el momento, bueno, también, obviamente, de colmar las expectativas de todo un pueblo que dice, bueno, ahora queremos de esta manera y con esta propuesta, bueno, o con este nuevo gobierno, cómo va la suerte de los santacruceños, a los cuales nosotros, en lo personal especialmente, digo, en todos lados, les deseo el mayor de los éxitos, porque si les va bien a ellos, nos va bien a todos, en nuestro conjunto, y la verdad que hay un momento difícil a nivel nacional, y donde creo que nuestra provincia tiene que insertarse, ¿no?, en este esquema, en donde creo que de perspectiva, de crecimiento, y también, obviamente, también hay todo un clima de incertidumbre, porque, bueno, la postura del presidente electo respecto al Fondo del Estado, respecto de cómo llevar adelante un país, obviamente son distintas a nuestro parecer político, a nuestro partido, a nuestro proyecto. Me parece que eso es como un cambio de época en donde estamos todos con incertidumbre, con ansiedades, y me parece que allí es donde nuestra provincia tiene que poder adornarse y de poder ser parte de ese concierto. Mire, el otro día estuve con vicegobernadores de toda la República Argentina, en donde también, digamos, la misma expectativa que tenemos en nuestra provincia, también obviamente está en cada uno de los rincones de nuestra Argentina, pero obviamente todos queremos estar mejor, y este planteo nuevo, bueno, espero que traiga beneficios para nuestra gente,
Obviamente, vuelvo a repetir, no es lo que expresa nuestro pensar, nuestra ideología política, el rol del Estado por sobre todas las cosas, pero como hombres y mujeres respetuosos de la democracia y nuestro sistema democrático, que siempre digo, nos ha costado mucho por mantenerlo, es la voluntad popular la que ha expresado este sentido, bueno, y aquí estamos, ¿no? Obviamente, y siempre pensando en el bien de todos. Bueno, Eugenio, te agradecemos el tiempo que te tomaste y para contarnos esto. Me queda pendiente la charla en el piso. Bueno, Beto, nada más, dale, te vamos a pero esperar por acá cuando creo que voy a quieras. estar así el viernes, sábado y domingo. Si momento me acepto. Ahí está, dale, genial. Pero Bueno, genial. muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, Muchas hasta luego. Chao, chao. A ustedes. Chao, chao. Pasaba el actual vicegobernador de la provincia hablando acerca de lo que va a ser el cambio de mando, ¿sí? Cambio de mando, podemos decir. Sí, Cambio de sí. autoridades. Cambio de autoridades. Sí. Bueno, Ahí quedó aclarando claro. un par de cosas, Al quedó no clarito. al no estar la gobernadora, él queda a cargo, él queda Del como Ejecutivo. vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, exacto. ¿no? Quien le sigue queda a cargo de la Cámara, que es Karina Nieto, quien es la vicepresidente primero, Claro. la que le sigue a Quiroga. Por ende, ella es la que debe tomarle el juramento a Fabián Fabián Leguizamón cuando asuma. Y él va a estar presente en Y la él va a jura estar de presente en las Leguizamón dos. y en la de Vidal. Sí. Ahí está. Y van todos los diputados al polideportivo. Tiene que conformar la Claro, Cámara, sí, tiene que claro. conformar la Cámara en comisión, claro. Claro. Ahí, en el medio de todo el Quilombo. quilombo, Dígalo. vamos a decirlo, Sí. del quilombo, ahí todo lo... Claro. Qué loco. Qué loco esto. Bueno, está aclarado. Está aclaradísimo. Está de un lado y del otro. Para que te quede Sí. claro a vos que estás escuchando. Porque viste que nos estamos charlando con Karina Nieto, como dice él, aclaró que no es que dejaron todo abandonado. No, sino claro. No está aquí, Alicia Kirchner no está en la provincia. Claro. Está a cargo del Ejecutivo, va a estar Eugenio Quiroga. Bueno, 15:30 horas. Mira cómo pasa la hora Ahí está. rápido. Pasa rápido la hora. Vamos a ver los datos del tiempo de las 2 de la tarde, 3 de la tarde. A ver, dame un segundo. Y ya te cuento cómo está el clima en la capital de la provincia de Santa Cruz. A esta hora, 16 grados 8 décimas con precipitaciones a la vista, la humedad 50%, presión 1004.8 hectopascales, el viento del oeste a 37 kilómetros en la hora, la visibilidad es buena. ¿Qué hizo, Claro? La visibilidad buena, te dije, la máxima prevista para hoy es de 21 grados, no vamos a llegar, me parece, el cielo está nublado por la tarde, nublado por la noche, ventoso, hay alerta amarillo para la costa, parte de la costa y nos toca también acá a la ciudad de Río Gallegos. Ahora sí, vamos a la pausa, Brian, temita musical, ya venimos. Poco a poco pude notar que la vida es más de una realidad. En cada casa es un mundo, cada mente un planeta donde tus ideas forman tu personalidad. Nada está bien, nada está mal, todo es distinto, es mi forma de pensar. No estoy arrepentido por lo que hice ayer, pero lo que no me gustó voy a tratar de cambiar. Muchos confunden la felicidad con todas esas cosas que no pueden comprar. Yo no sé si será la televisión que les muestra un culo que no pueden tocar. Mis amigos, mi familia, mis perros y esto son las cosas que yo tengo como religión. La vida es tan sencilla, pero algunos... Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana.
es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Deluxe, estilo americano. Un restaurante temático de los años 1950 hasta 1990, con música rockabilly, rock and roll, disco y más. Nuestro menú es dedicado a la comida americana. Variedades de pizzas, hamburguesas, hot dogs, sándwiches, postres, hot cake de Oreo, chocolate, frutilla y banana, donuts, cinnamon y flan. Nos encontrás en Marcelino Álvarez 239 o escribinos al 2966 27 72 37. En Instagram y Facebook somos Deluxe, estilo americano. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior,
Alquiler del Quincho de la Mutual. Descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrit. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Ahorra un 30% comprando con billetera Santa Cruz. Tenés 7.500 pesos de reintegro por mes en tus compras en alimentos, farmacias y muchos rubros más. Sí, 7.500 pesos por mes. Descarga la app Billetera Santa Cruz y paga con QR con tus tarjetas de cualquier banco. Billetera Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.com.ar/billetera Santa Cruz. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición.
Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neocibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Prima. Gracias, Brian. 15:46 minutos. Estamos acá en este fuera de contexto, algo extraño en este lunes. Llegó una comunicación oficial del gobierno de la provincia de Santa Cruz que dice que hay ciberataque al Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia. Jodeme. Siempre anduvieron pa'l culo las PC cuando va a pedir turno y esas cosas. ¿Qué me está hablando de ciberataque? El gobierno provincial, lo voy a leer. A ver. A través del Ministerio de Salud y Ambiente informa que se tomó conocimiento y se intervino de forma inmediata ante un ciberataque realizado en el sistema de salud y que atenta contra todo el sistema público en perjuicio de los elementos destinados a los distintos hospitales de la provincia. Copete. Ese es el copete. En primer término, la cartera sanitaria realizó las denuncias penales y lleva adelante investigaciones administrativas correspondientes en el marco del ciberataque realizado al sistema de salud, específicamente. Están como locos investigando. Justo, mirá, justo que fue en el sistema patrimonial.
y de control de stock. Justo el ciberataque ahí. Ay, re no podía mal. ser en el sistema de órdenes. No, pero qué No, mala qué suerte. mala leche que tiene el pobre gobierno, lo atacan, justo un ciberataque en el A lo sistema patrimonial. patrimonial del Ministerio de máquina Salud. de ¿Vos podés creer mierda cuando que se te pone a entregar al metí? gobierno? Hay que ser boludo, ¿no? ¿Noto un poco de ironías? No, de ninguna manera, Ah, Julián. perdón, tengo un problema que no sé identificar cuándo hay ironía y cuándo no. Mirá, interviene División Cibercrimen del Ministerio de Seguridad, junto al área de modernización de gobierno y los organismos encargados de llevar adelante estos procesos a fines de esclarecer los hechos. Bueno, a ellos sí les creo. A los de la policía, no sé. Tu cara dice otra cosa. Yo No soy- sé, ¿Por no qué sé, me digo yo. meten en líos? Que nada que ver. El Ministerio de Salud y Ambiente garantiza el normal abastecimiento de materiales e insumos a los diferentes nosocomios. Lo que no garantiza es la procedencia, ¿no? Mirá, yo voy a recordar Yo no que voy a acá se decir compró nada. la bandina a un precio 3 veces superior cuando arrancó la pandemia y la compró Sí. una funcionaria del Ministerio de Desarrollo y Social se que vio- está y no- denunciada por eso y se hacen los Sí. boludos. Y apareció la lavandina, efectivamente, estaba porque... No sé si estaba la lavandina. Bueno, pero porque valía- no sé si está, si también, ¿eh? Bueno, pero la compraron. Bueno, la compraron, sí, aparte. Era para desinfectar, ¿te acordás que había Sí. gente que se moría? ¿Se acuerdan? Hay que hubo gente, bueno, yo pandemia? te digo una cosa, yo voy a decir una cosa. Diga, Hay la gente que, verdad, diga, ¿eh? hay gente que, por ejemplo, hay gente que no limpia en su casa, porque tiene gente que se ocupa de eso. Entonces, no limpia, no sabe cuánto vale la lavandina, Beto. Por ejemplo, yo sé cuánto vale la lavandina. Sí. Más o menos. Bueno, sí. sí, Sé bueno. cuánto sale el Procenés, porque a mí yo Sí, compré yo soy medio alérgica a la lavandina. Pero uno más o menos sabe. Pero bueno, gente pero, que si no limpias, no yo te sabe, voy a decir un pre- fue voy a hacer sorprendida una- en su buena fe y todo el mundo pensó y fue sorprendida en su buena fe porque no Es que usa no lavandina. compraron 2 litros de lavandina, Claudia. Vos sabés que no compraban Bueno, ni 100 claro. litros de lavandina. Compraron botellas de ¿Queriendo 2 litros. justificar la corrupción? No, pero por favor, yo estoy diciendo que hay uno siempre, no, pero que a veces uno piensa mal y en realidad es la pobre injusto. gente no Pero sabe. Y es Sí. injusto pensando mal, porque uno tiene, el hombre es su circunstancia. Yo te voy a dar Entonces, un nombre. a Todavía ver. está en funciones. Bárbara Wiesenthal. O Wiesenthal o algo así. el apellido. Wiesenthal o algo así. Esa es la señora encargada La de que comprar compró la la lavandina. lavandina. Bueno, y capaz que no limpia en su casa, ella no sabe cuánto vale la lavandina. Pero no hay un procedimiento que pedís 3 precios distintos. Claro, y a lo mejor te eran justo 3 lugares No careros. sean boludos, no se Pidió en el disco de Barrio Norte, en el Carrefour de San Isidro. Muchachos, y en, recordemos a que hay ver, pará, laboratorios. y en hay el laboratorios acá coto, que hacían pará. hipoclorito de sodio en el laboratorio Y en el coto de las municipal. cañitas pidió. Y bueno, ahí es caro. Claudia, yo recuerdo que cuando arrancó todo el quilombo del coronavirus ese que mató gente. Yo ya estoy para el Tribunal de Cuentas. Sí, sí, vos yo ya estás- estoy para el ya Tribunal estás de para Cuentas. zafar a cualquiera vos. Estoy para el Tribunal de Cuentas yo. ¿Se acuerdan cuando anunció el laboratorio de la Municipalidad de Río Gallego Que estaba haciendo el hacían alcohol. lavandina Lavandina y en alcohol, gel hacían? sí. En vez de comprar los insumos para abaratar, no, lo compraron a 3 veces el valor. Si valía 100, la pagaron 300 y compraron más de 1000 litros, más de 1000 litros. No me acuerdo ahora, escribí la nota, yo está en Diario Nuevo Día, buscala, buscala, Vamos a buscarla, porque es verdad lo googleala, de la buscala lavandina, para que yo vos me acuerdo. sepas lo que pasó ahí. ¿Viste? Pero Bueno, no, son pero- inmaculados. Justo ahora, el ciberataque afecta al sistema patrimonial, justo el sistema patrimonial. Y bueno. Y el control de stock. Pero yo te garantizo que remedio va a haber. Lo que no sé si van a aparecer las boletas, porque el sistema patrimonial tiene que estar la boleta de compra, la boleta de venta, los insumos que compraste, los guantes que compraste, no sé, todo lo que compraste, todo lo que invertiste. Raro, en principio me parece raro. Y más raro me parece el comunicado de prensa, todavía, pero bueno. Ambulancia, entregamos ambulancia, ojo, entregamos ambulancia. No tenemos hospital en condiciones, pero entregamos 80 ambulancias. Ponete. No la encuentro, Dale que va. no encuentro el hipoclorito de sodio. Lavandina, poné. Lavandina, precio No la vil. encuentro, no Lavandina, ¿no aparece? Precio vil. Precio vil, sí, seguro. O sea, precio vil. Digo, búfalo vil, lo forajido siempre. Lavandina. A ver, como cloro, capaz que aparece como cloro. Porque no es que compran lavandina. Como lavandina es una marca. Es el cloro. Sí. Pero bueno, no lo puedo encontrar. Pero bueno, ya lo encontraremos. Capaz que migró esto, ¿no? Y no
el sistema y por eso no lo estamos encontrando. Migró el Migró. sistema, puede ser. Y hablando del sistema, otro que Sí. también tuvo problemas no fue el de la caja de servicios sociales. Ay, vos me decías que hubo un principio de incendio, alguna Algo, cuestión no, algo se quemó, extraña. sí, una cosa, no sé bien, habría que preguntarle a Sí. Hugo Jerez, capaz. Que ¿Por sepa. qué? ¿Qué pasó? No, escuché yo así, pero no sé si es verdad, porque la fuente no es muy confiable. Pero escuché eso, que se había quemado, había habido un cortocircuito con el servidor de la caja de servicios sociales, que también habían tenido algún tipo de inconveniente, pero no lo sé, no lo puedo certificar eso. Es como un rumor que escuché por ahí. No he visto ningún tipo de información al respecto. Mirá vos. Acá está, mirá. Ah, pero está borrado. No me digas. ¿Cómo Sí. se llama? Sobreprecio. La empresa fantasma que le vendió la bandina al gobierno está lista para más. Emprendimientos NBCD. Busque. Alicia y una lavandina. Pero no se puede ingresar a la nota. 1 millón de pesos en sobreprecios para la sociedad. 1 de millón tres hace funcionarios. 3 años. Hoy, No, olvídate, no se puede acceder a esas notas. Ah, estará 2 muy- millones de pesos por 400.000 litros de lavandina. 2 millones de pesos. Pues A ver. salía- En 2020. Claro. ¿Cuántos me 2 millones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nunca vi tanta plata junta. Dividido 400.000. Sí. 4.000. 4.000 litros nada más fueron. NBC con B corta o con B larga. La empresa. 500 el litro. NBC con B corta, perdón. Y salía 70 pesos el litro. ¿Cuánto? 500 pesos. Y en esa época 70 salía entre pesos salía. 65 y 70 70 pesos. pesos salía el litro. Según... Pero no puedo entrar, yo estoy leyendo copetes nada Sí, más. sí, Ministerio de Desarrollo compró 128,65 pesos el litro de lavandina, entonces. ¿Cuándo estaba? 62 pesos. ¿Viste? Ah, ¿viste? Claro, sí, nos acordaba, 65, yo me sí, acordaba, claro. sí, sí. Sí, claro. En la época de la pandemia estaba la 35 Yudin, mangos. que era la más cara, Sí. estaba 70 pesos. Mirá que te están hablando de precios bajos los que viven en zonas acaudaladas, Brian, Sí, 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 ojo. sí. Bueno, pero después salieron a justificar ese gasto. Lo mismo pasó con el aceite. Ahí estaba pensando justo en el tema del aceite. Lo También mismo pasó con el en el aceite. en el Ministerio de Desarrollo Social, señor. Porque hay gente que tiene poca memoria acá. Hay Pero gente que tenemos tiene poco archivo de supermercado. diario. Sí, Eso claro. no es poca No me memoria, es vas a poco decir que nunca supermercado. fritó una milanesa. No, y lo mejor que no. Por ejemplo, a mí me preguntas algunas cosas y yo no sé cuánto valen esas cosas. No sé. A ver, hay cosas que yo no Sí, tengo idea champán, cuánto vale. A por ver. ejemplo. mm, Ponele. Bueno, Sí, sí, dame la diestra, decime, champán no, no. ponele. No te gusta, pero No. la Fanta te pregunto y me decís. porque No, la no, Fanta te tampoco gusta. tomo gaseosa. Yo no sé cuánto sale una coca, por ejemplo, porque yo no tomo gaseosa. Entonces vos me preguntas cuánto sale una coca y a mí me Cada que dicen, toma gaseosa se le dispara el azúcar. yo seguro. tengo, claro, yo tengo que ponerle, yo tengo que comprar gaseosa para una cosa. Y me dicen 1.000 pesos. Y yo te creo que sale 1.000 pesos porque no tengo ni idea cuánto sale la coca. Y a lo mejor les pasó lo mismo con la lavandina y les pasó lo mismo con el aceite. Uno no tiene por qué pensar que la gente tiene mala intención siempre. ¿No? Ya estoy para el tribunal de cuentas. Ya Sí, estoy para el sí, sí. Está mejor que Ramos, mira. ¿Viste? Sí, Mirá lo viste, que te Ramos, digo. titular Sí, de- sí, sí, sí. Ya estoy ya estoy para candidatearme al Tribunal de Cuentas. Pero bueno, así Mira, las no, cosas no con- quiero meter la pata. Mañana haceme acordar que te traiga datos de NBC, de la empresa, porque hay quién otra era la conexión. empresa Por- NBC? Porque no me acuerdo en este instante y no quiero meter la pata. ¿NBC con B larga? Con B B corta. Pero me parece que tengo los datos en casa. Mañana te los traigo. No te das problema. Vos quedate mañana en Con sintonía. quit y todo. Yo te voy a contar porque te voy a dar el número de quit, porque lo busqué y lo investigué. Me parece que es una abogada que trabaja en educación y que es hija de una funcionaria. O sea, te va cerrando todo, ¿no? Más o menos. ¿Te cierra o no te cierra? ¿Sí? Tengo hasta la fecha de conformación de la empresa que fue como 6 meses antes de que empiece. 3 meses antes de que empiece el Ya quilombo. sabían que venía la pandemia, todo. Todos sabían. O no, o por ahí vos siempre tenés lista una empresita Esta tiene de ramos todo. generales. Claro, Entonces, sí. para lo que se necesite, sácate Tuki. aquí. ¿Cómo decís vos? Matanga. Tuki. Matanga Tuki. dijo la changa. Vamos a licitar la bandina. Deja, Ahí yo te está, la yo vendo, tengo mamá. ramos Ay, me- se me generales. escapó el mamá. Yo te la vendo. Ramos generales. Ahí Yo te la tenés. vendo, mami, le dijo. Tengo Y bueno, toda conformada. cosas que pasan. ¿viste? Cosas que... Vamos a lo- Mamá, primo, sobrino. Ay, cómo me acordé. Me hicieron Hay gente igual, recalentar, no hay que sí. ser mal pensado, no hay que ser mal pensado, porque yo, es como yo te digo, yo por ejemplo, a mí me venden coca y yo no tengo idea cuánto sale, y por ahí me la venden a sobreprecio.
Sí, pero vos no vas Yo y no compro y comprás digo, 10 bueno, Coca. Coca-Cola. No entrar en una licitación pública para Claro. vender Coca. Una Digo, cosa que yo digo, bueno, pago Coca-Cola sobreprecio 1000 y encima les doy Manaos, ponele, ¿no? y le cambié la etiqueta por Y las le- dudas. le no, decís, es claro, Coca, no, es ni Coca. eso, claro, sí. No, y tiró Manaos y mandaron Manaos. Pero Pero bueno. te sale lo mismo que Cunnington. una Coca Claro, me Premium. salió, sí, Sí, me claro. salió el doble que una Coca. Claro. Ponele y le traje Cunnington y Manaos. Ponele. Pero bueno. Defendamos la Cunnington ahora porque estamos cagados, ¿eh? No, Sí, no podemos no, tomar no- Coca todos ahora. Digo, no, fin no, de no, año. no, no. Defendamos Sí, la sí, industria sí. nacional. Ahí va. Así es. ahí- Bueno, vamos, yo la verdad que esas cosas así, empezar la semana ¿qué con cosa esas cosas negativa que me- negativas, con esas cosas mal pensadas, esas cosas vos, de porque vos le pusiste envidioso, tono a eso. tus declaraciones, vos empezaste. No, cosas de, Pues yo así estaba como de comentándolo de nada más. pensar mal de la gente cuando al Pepe, porque Decime, no, porque yo no sé, no es todo el mundo malo, hay más gente buena que mala en el mundo, no tenemos que Son tan pensar. buenos que ayudan a los familiares Y a ganar sí, licitaciones. por ejemplo, Sí, claro. y bueno, Funcionario público le ayuda a la hija a que tener más platita. y bueno, veo que Qué boludo así, que somos. sí, Dios mío. Nosotros trabajamos, somos boludos. y sí, No afanamos. y sí. no. Y sí, Y sí, hijo. hijo, dice Brian. Pero Tal bueno, cual. vamos a cerrar el ¿Cuánto lunes, queda? vamos a cerrar el lunes con algo positivo. A ver, Bueno, cuéntese vamos a algo contar lindo. Una historia de Qué era- Cenicienta en pero qué Río bárbaro, usted Gallegos. como me llevó, usted me fue llevando. Sí, Usted no, tuvo no, la yo culpa. no. Me Sí, pongo- por el enseguida tonito me vos ya pelean. el Bueno, tonito ya, chau. Vamos a cerrarlo con algo que nos demuestra que no todo está perdido en este mundo y sobre todo en Río Gallegos, que siempre es solidario y siempre se mueve para ayudar a Sí, los... claro. Porque nos ayudamos entre vecinos. Si no nos ayudamos entre el pueblo, ¿quién nos va a ayudar? ¿Ministerio de Desarrollo Social? No. No, Nos sobreprecio, tenemos sí. que ayudar entre nosotros. Entonces, bueno, hubo una situación de una jovencita, una quinceañera que cumple 15 y que iba a festejar su cumpleaños el sábado, o festejó su cumpleaños el sábado, y el viernes, el día anterior, perdió su zapatito. Su zapato nuevo que iba a usar para su Sí, fiesta. se había comprado un par Claro, de su zapatos. tía, ante la desesperación, publicó en Facebook una foto del zapato que quedó y pidiendo la solidaridad, que por favor que compartan para ver, alguien tendría que haber encontrado el zapato y que se lo dé porque era el zapato que iba a usar ella para su fiesta. Y no tenía para comprarse otro par de zapatos nuevos. Así que, bueno, se inició una búsqueda, nosotros compartimos también como Nuevo Día, compartimos esta historia. ¿Y qué pasó? No apareció el zapatito. Un montón de gente colaboró, porque se comunicó dónde lo habían visto, que qué sé yo, se ve que alguien lo levantó y no sé, lo habrá llevó. dejado por algún lado, ¿viste? Sí. Bueno, no lograron encontrar el zapatito de Charol, pero ¿qué pasó? La gente empezó a juntar plata. Sí. Y le dieron la plata para que Se compró otro par. para que Camila, la tía, le haga llegar a su sobrina Keila, que cumplió 15 años, un par de zapatos nuevos y que bueno, que pueda estrenar zapatos el día de su cumpleaños. Así que bueno, la solidaridad de la gente. A ver. Con algo chiquitito, pero que es muy No, representativo. pero muy lindo, muy lindo. Muy eso. lindo, Siempre sí. hay gente buena acá. A Siempre hay pesar de gente todo buena. Lo que te dijimos en el bloque que Sí, estamos terminando, hay sí. gente muy buena. Y hablando de gente buena, hay un montón de campañas que están en marcha. Mañana vamos a hacer por ahí una recopilación de todas las campañas que están en marcha para la Navidad, que están juntando juguetes. Por ejemplo, una agrupación del SER, que está acá en la calle Don Bosco. Hablamos con la gente. Sí, en Don Bosco y 25 de mayo más o menos, bueno, están juntando juguetes. También David Catriguala, nuestro amigo de la casa, David Catriguala, está juntando dinero también para regalar las cajas navideñas para las familias que no lo pueden comprar. Graciela Suárez también está siempre está reuniendo. Sí. Horacio Hueque también junta juguetes. Así que bueno, hay un montón de campañas que están en marcha y que bueno, podemos recopilarlas todas para darles una mano. Pero claro que sí. Llegamos al final de esta edición de día lunes. Haceme acordar que traiga el nombre. Que ya me quedó acá. ¿Ya está pensando en cosas malas de Sí, vuelta? sí. Los malos pensamientos se llaman. Nos despedimos. Hasta mañana a las 2 de la tarde. Quédate en sintonía. Viene Javi Cebeso a las 5. Viene a toda velocidad a las 7. Sabremos si hay campeones o no hay campeones. Está recurrida la clasificación de ayer de la final de 1300. Hay una denuncia, así que vos estate atento a las 7. En a toda velocidad te vas a enterar. Y no hay nada más hoy, Brian, ¿no? 7 de la tarde, el último programa en vivo de la radio de la COPE. Ahora sí nos despedimos. Chau, Claudia, hasta mañana. Chau, Chau. Claudita, chau. Me voy a la peluquería. Ahora, Vaya,